Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Carolina Bejarano Coca y bueno, os voy a presentar esta ponencia sobre el juego en la performance contemporánea. Y primero de todo quería dar las gracias al grupo de investigación Fénix Mediterránea HUM 509 de la Universidad de Cádiz y el ISECA de la Universidad Ártica de Noruega por invitarme a participar en el congreso con esta ponencia y bueno, sobre el juego en la performance. Y a modo de introducción haremos un breve recorrido histórico muy corto sobre el concepto filosófico de juego. En el contexto europeo ya vemos en la antigua Grecia el concepto del juego libre de paideia, que queda gobernado por el comportamiento regulado, que es el ludus. Y Platón y Aristóteles establecen este sistema racional de pensamiento para que las ciudades y la ciencia fueran gobernadas por un conocimiento universal y unas normas legales. Entonces, estas leyes tenían que ser obedecidas por todas las personas, de manera que el juego libre se quedaba reemplazado por el juego sometido a reglas. Aunque Platón expulsara a los poetas de su república, no pudo acabar con la noción de paideia, de juego libre. Paidia, bueno, con lo que sea. Por otra parte, el término latín ludus también remite al juego gobernado por reglas. Y luego ya en el siglo XIX tenemos a Friedrich Nietzsche, perdona mi pronunciación del alemán, que rescata la sabiduría de los filósofos presocráticos griegos. Para el filósofo alemán, él pensaba que los artistas y los niños construyen las reglas a medida que avanza el juego, en la creación de mundos ilusorios, que según él es una de las mayores preocupaciones de la humanidad. Entonces, para Nietzsche el juego es muy importante y relevante en la cultura humana. Posteriormente, Werner Heisenberg utilizará esta base teórica como principio de incerteza, descentrando y subvirtiendo toda autoridad al afirmar que no hay un centro, porque el centro no es un lugar fijo con una presencia y un lugar natural, sino que es simplemente una función. Quedaros bueno con esto para en relación al juego. Y desde la época de la Ilustración en Occidente se ha intentado racionalizar y controlar el potencial de la anarquía que es inherente al juego, intentando limitarlo a espacios y a tiempos determinados como de ocio, bueno, o de arte. Las sociedades industrializadas actuales regulan estos tiempos de, bueno, estos tiempos de ocio, de juego, para promover la productividad y la creación de riqueza en el trabajo, también para negarlos, convirtiéndolos en un asunto del espacio privado. Mantener la disciplina de trabajo parece ser el mantra protestante neoliberal desde la revolución industrial hasta nuestros días, y en la actualidad es como que parece todavía más perverso, ¿no? Ya que se nos ofrece el trabajo como un lugar de autorrealización individual donde se mezcla la diversión y el juego, pero donde detrás se esconden como los tentáculos de un capitalismo salvaje que en nombre del juego, la ilusión y el entusiasmo nos conduce a unas dinámicas de autoexplotación y autoprecarización, como muy bien trabaja a estar en el libro del entusiasmo, Remedios Zafra. Y bueno, ahora paso a explicar el juego y su relación con la performance. Y bueno, el juego como el ritual está en la base de la performance. De hecho, la performance puede considerarse como un comportamiento ritual condicionado y permeado por el juego. El ritual tiene una seriedad respaldada por la autoridad, mientras que el juego es más permisivo, permitiendo justamente que esas áreas más rígidas del ritual sean flexibles. El juego es ambiguo, pudiendo moverse en varias direcciones, a la vez mezclando la ironía, las bromas, con actividades más serias con la finalidad de iluminarlas, subvertirlas o incluso negar lo que se está comunicando. Esto nos conduce al trabajo del artista, que es fruto de la creatividad y la conexión con la infancia en el sentido de la curiosidad del niño, del juego, del hacer como si se fuera otra cosa que no se es, ¿no? Entonces el juego es complicado de definir, ya que según la persona puede tener muchas reglas o ser muy libre, o puede tener muy pocas reglas. En fin, también puede subvertir los poderes, como vemos en la performance o en el carnaval. En las artes, muchos creadores utilizamos el juego precisamente para cuestionar la realidad ordinaria, inventando nuevas maneras y perspectivas de mirar las cosas y de estar en el mundo. Y esto es justamente lo que hace la performance, alterar el orden oficial. De hecho, el juego es una parte intrínseca de la performance porque encarna el hacer como si fuera y nos hace creer. Entonces, las funciones del juego incluyen aprender, regular, explorar, jerarquizar, crear y comunicar, lo que en el psicoanálisis se asocia con la fantasía
y con la expresión de los deseos. Es un espacio liminar, como íbamos diciendo, del hacer como sí. Y el juego está caracterizado por eso, por ese como hacer como sí, por el dejarse ir y a la vez por la reflexividad del que está jugando, siguiendo reglas a la vez que es impredecible. Mientras el artista performa, también no tiene una certeza total de lo que va a suceder, aunque vive el momento presente de manera intensa, está conectado con el aquí y el ahora de lo que está pasando, como en el tiempo del juego. En la performance es difícil tener la noción habitual del tiempo, así como de cuerpo. Como en el tiempo del juego, en la performance es muy difícil saber si la performance está siendo larga o corta, sobre todo en las performances grupales. A veces una performance grupal de 2 horas parece como si llevaras media hora porque se ha perdido la noción de la duración y no se tiene esa conciencia, ¿no? Y la energía colectiva, pues la verdad es que a veces modifica la conciencia del tiempo y del espacio. Definitivamente, la performance se opera por intensidades y por las distintas afecciones que se presentan entre los cuerpos, no por coordenadas lineales ni predeterminadas. El artista juega desde un no saber que se conecta con la sensación de no saber lo que va a pasar, que se conecta con la sensación de olvidarse de uno mismo, de perderse a uno mismo, como en las experiencias rituales o de trances místicos, que durante toda la historia en muchas culturas se han descrito, desde tiempos inmemoriales. El juego libre de la performance trata de recuperar ese poder, pero para muchos es considerado como algo frívolo e incluso pecaminoso, una distracción del tiempo de trabajo. Pero en el caso de los artistas se trata precisamente de nuestro trabajo, considerado por algunos como un riesgo subversivo respecto a la autoridad del Estado y un cuestionamiento al orden simbólico. Precisamente este tipo de juego no gusta a las autoridades porque es provocador, desafiante y establece jerarquías sociales autónomas que cuestionan a las impuestas, a las que marca la tradición. Entonces es una manera de explorar o explotar o dinamitar los límites del poder, resistirse a él. Este es el juego del artista, que también es el del espía, del terrorista, muy parecido al del guerrero o del guerrillero. Es una manera de asumir una nueva identidad, aunque sea en un corto espacio de tiempo, muy brevemente, a través de la mascarada, encubrir al yo ordinario para, a través de un yo que se sale del ordinario, conectarnos con los demás. O sea, que jugar es profundamente performativo. Y además del juego, del concepto de juego libre, me interesa una noción de Clifford Geertz, o como se pronuncia, de deep play, que más que juego profundo se traduciría al castellano mejor por la acepción de juego intenso o juego extremo, por las connotaciones que tiene en la manera en la que deep es utilizado por el autor, por Clifford Geertz. El término se refiere a juegos que implican un alto riesgo físico y o psicológico, donde Geertz se refiere a una ruptura de reglas, poniendo el énfasis en el riesgo, la adrenalina y la emoción en estado bruto. También se refiere al jugar sin saber a qué se está jugando, relacionado con el riesgo, la suerte, la invención, el atrevimiento y a veces la decepción. Es un juego solitario que puede estallar repentinamente, apoderándose del jugador y luego desapareciendo rápidamente. Una broma, un estallido de frenesí, un exceso estático, un delirio o un riesgo mortal. Entonces, estas jugadas oscuras subvierten el orden, disuelven marcos y rompen sus propias reglas, hasta el punto de que el juego en sí mismo se podría autodestruir, como sería el caso de los espías o los agentes dobles. A diferencia de los carnavales, cuya inversión del orden establecido está aceptado por las autoridades, el juego oscuro es verdaderamente subversivo, ya que su agenda está oculta, sus reglas están ocultas. Diane Ackerman es otra autora que lo describe muy bien también a través del concepto de deep play, que parecería también que es juego profundo, pero es más como un juego extremo, de la manera que lo utiliza ella, como un ser salvaje que busca emociones intensas conectadas con la naturaleza, con el sentido animal de intuición y supervivencia, que según ella revela nuestra necesidad de buscar un tipo especial de trascendencia con una pasión que haga explicable la búsqueda de emociones, la creatividad y hasta a veces incluso la religión. Según dice ella, si se observan los ritos y festivales religiosos, se verán todos los elementos del juego y también lo profundo que puede llegar a ser ese juego. Textual de ella, lo estoy leyendo, los rituales religiosos suelen incluir danza, culto, música y decoración. Se tragan el tiempo, son estáticos, absorbentes, rejuvenecedores.
Entonces el juego extremo es un romance de intensa creatividad estática con la vida y con el mundo. Esto ya son palabras mías, pero a la vez es una huida ante una realidad vacía. Trascender, riesgo, obsesión, placer, sentido de lo sagrado y lo profano, recuerda lo que Víctor Tarne describe en relación a la noción de comunitas. O sea, juego y comunitas también están relacionados. Comunitas se refiere a cuando los roles tradicionales se suspenden ante un sentimiento oceánico como la religión o los ritos que la rodean, las artes, la guerra, la ley u otros elementos de la cultura que son generadores de sentimiento de colectividad, ya sea desde lo más creativo hasta lo más destructivo. Entonces, para Turner, en la liminalidad, la comunitas caracteriza las relaciones entre aquellos que se encuentran conjuntamente en una transición ritual. Los vínculos que se genera de la comunitas son antiestructurales, en el sentido de que son relaciones indiferenciadas, igualitarias, directas, existentes, no racionales y relacionales entre yo y tú. La comunitas es espontánea, es inmediata, es concreta, no está moldeada por normas, no está institucionalizada. La estructura o todo aquello que separa a las personas define sus diferencias y constriñe sus acciones. Pero en el polo opuesto está la comunitas o antiestructura, según Turner, que representa el deseo de una relación total, no mediada entre personas y personas. Una relación que no sumerge a una persona en la otra, sino que respeta su singularidad en el acto mismo de realizar su carácter común. La comunitas no fusiona las identidades, sino que las libera de la conformidad con las normas generales. Entonces, pues cada vez que un cuerpo performa, entra en ese espacio liminal, ese umbral a nivel corporal que nos habla Turner, donde el cuerpo, al estar en movimiento, no es actualizable, es porque está en continua transición, en movimiento, y crea una comunitas emergente con otros cuerpos que circulan por el espacio y con los que se vincula en potencia, siendo un cuerpo en relación con los otros, en una especie de juego. Y este espacio liminal es el que sufre cambios simbólicos constantemente y en su evolución genera nuevos significados, identidades que cambian de estatus y transforman lo que está sucediendo. Y bueno, la negativa a trabajar dentro del marco institucional establecido y tomar las calles de manera creativa es una opción posible que ofrece la performance, que es una manera de declarar el derecho a cambiar las reglas del juego y a disentir. Y bueno, que se nos viene el tiempo encima, rápidamente hago una cita de Mikhail Bakhtin, perdón, pronunciaciones, que dice que la antigua autoridad y la verdad pretenden ser absolutas, tener una importancia extratemporal. Por eso sus representantes son sombríamente serios. No pueden ni quieren reírse. No reconocen sus propios rostros ridículos ni el carácter cómico de sus pretensiones de eternidad e inmutabilidad. La dejo una frase muy graciosa. Y bueno, se me va el tiempo y como conclusión decir que tanto la revolución como el carnaval, el juego, la performance proponen un espacio libre para satisfacer deseos, una manera de representar las relaciones sociales más liberada que en los espacios de la vida ordinaria, donde no estarían permitidos comportamientos que en la vida ordinaria se consideran excesivos, como beber, drogarse, relaciones sensuales según cuáles, quemar casas, quemar calles, cubos de basura, desórdenes, revueltas, etc. Pero aquí, claro, aquí estamos hablando de ese espacio liminal especial, que es el del juego, y el de la performance, que cuando termina obliga a los individuos a volver a situarse y a reinsertarse en ese lugar simbólico definido por la sociedad, que es el de la vida cotidiana, donde todas estas acciones y actitudes se considerarían completamente fuera de orden, fuera del sistema. Y bueno, y para acabar, que se me da el tiempo, decir que devolver la performance al espacio público, a las montañas, a las fronteras, a las calles, a los muros, a las playas y a las plazas, es reposicionarla en lugares donde la vida pública y el ritual social tienen lugar, donde tradicionalmente han actuado y tienen que estar. Y sin duda hay un intercambio entre el arte de la performance y las acciones públicas simbólicas como las protestas, que tienen su propio espacio liminal, político, ritual, teatral y de juego. Y bueno, muchísimas gracias por estos 15 minutos y un placer estar aquí compartiendo con vosotros. En el texto de las actas del Congreso estarán todas las referencias completas, nombres, años, números de páginas completos y autores adicionales que por motivos de tiempo y extensión no he tenido tiempo de añadir ahora. Y gracias por todo, gracias por vuestra atención y mis mejores deseos.